Y ahora tengo el placer de presentar a la abogada María Félix Hernández. Ella es de México y nos va a presentar la ponencia La vida después del divorcio. Ella es abogada postulante, es directora general de Abogados Asociados MAFE, también tiene formación como hipnoterapeuta, es coach ontológico en Ubuntu y es terapeuta de sanación energética Theta Healing. Entonces, con ustedes, la abogada María Félix Hernández. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Ya? Cierra la puerta. ¿Me oyes? Sí, doctor, sí le escucho. Perfecto, pues ya como puedes... que se corta en ratos. Ya puedes iniciar tu ponencia. Claro que sí, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la vida después del divorcio. Pareciera que tener un acta de matrimonio nos liga y nos tiene atados a muchas cosas de la vida, pero en realidad realmente solamente es un documento, incluso es una hoja simple que tenemos cuando nos hemos comprometido a casar por las leyes civiles, pero esa acta de matrimonio pareciera que nos ata. Y en algunas ocasiones, bueno, pues es necesario divorciarse en esta vida, se toman decisiones, sean importantes o no importantes, con apegos o sin apegos, pero al final de cuentas es una vida que se ha estado compartiendo con la pareja, con otra persona, donde al final de cuentas pues nos ha dado esa oportunidad de convivir como seres humanos. Y esta relación se da primeramente con el noviazgo. Posteriormente, tal vez y a temprana edad, se toman las decisiones de formar una familia, de contraer un matrimonio, de asistir a las instancias del registro familiar para llevar a cabo nuestra firma de una acta de matrimonio. Y una vez que hacemos esa acta de matrimonio, bueno, pues pareciera que estamos comprometidos de por vida a llevar una vida en común, una vida de, tal vez a principio sea de amor, tal vez a principio sea de comprensión, pero al final de las cuentas, cuando ya nos unimos en matrimonio y llevamos una vida en común con la pareja, pues empiezan a cambiar ciertas cosas, porque en la familia de la pareja se tienen ciertas costumbres, en la familia de la otra pareja, bueno, pues también se tienen otras costumbres, entonces tenemos que compartir esa parte y algunas ocasiones no son compatibles. Entonces, bueno, pues algunas veces pareciera que decir me divorcio es la oportunidad de pensar que todo ha terminado. Pero bueno, y yo siempre les pregunto a las mujeres cómo está antes del divorcio y después, si te quedas, algunas personas me han dicho, me quedo por mis hijos, he aguantado maltratos por mis hijos, y todo hacemos por los hijos cuando los hay. Y cuando no los llega a ver, bueno, es porque yo quiero aguantar. Entonces, al final de cuentas, dices, si te vas a quedar vas a aguantar todo este tipo de relación por tus hijos, cuando la relación ya no es llevadera, bueno, pues sería importante es importante tomar una decisión en esa parte. ¿Cómo empezamos un trámite de divorcio? Bueno, nosotros
conocemos como el divorcio es la ruptura o la disolución del vínculo matrimonial. En términos legales, es la disolución completa del matrimonio. Entonces, es aquí cuando nos permite dejar esta parte fuera de lo que es el matrimonio. Entonces, bueno, pues ya estamos, que queremos tomar algunas decisiones importantes en nuestra vida, y entonces, bueno, nos trae como consecuencia, tenemos que hacer un convenio. ¿Para qué? Porque vamos a terminar con esa acta de matrimonio que un día firmamos, y lo vamos a sustituir por un convenio. Un convenio donde vamos a tomar en cuenta si la parte de lo que son con la convivencia, si tuvimos hijos, si la mujer está en estado de gravidez, o en alguna parte, puede ser el hombre, si se encuentra en un estado de necesidad, bueno, pues se tiene que manifestar desde lo que es en el convenio. ¿Para qué? Para llegar a un arreglo. Algunas veces nos hemos preguntado y decimos, bueno, ¿es el final o es un nuevo comienzo? Nuestra actitud de respuesta ante un divorcio marcan la diferencia entre amargura y la confianza. Es una vida mejor. Tal vez algunas ocasiones es importante y es necesario el divorcio. ¿Por qué es necesario? Pues porque el matrimonio ya no ha sido compatible. La vida en común ya no es compatible, porque tal vez se acabó el amor, porque tal vez la persona cambió, porque cualquiera de las partes se está viendo afectadas. Y entonces, bueno, tal vez algunas ocasiones hay personas que dicen, para mí el divorcio es el final, incluso sienten que es el final de su vida. Y algunos dicen, bueno, es una oportunidad, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para volver a vivir. Y esta vez les voy a hablar acerca de la vida después del divorcio, pero esa vida que todos los seres humanos viven. No importa quién tramite el divorcio, quién lo pida, pero existe un lapsus de tiempo donde donde los divorciantes van a tener que tener una etapa de recuperación, una etapa de estar tal vez con algunas emociones, que se van a ver afectadas ciertas partes de su vida personal. Y entonces decimos, ¿cómo te está afectando el divorcio en tu vida? En realidad, ¿cómo está esa parte de ser humano? Si ya pusiste una demanda en un juzgado civil, si ya hiciste tu propuesta, y ya hiciste tu propuesta de convenio, si ya emplazaste a tu pareja, y ahora es tu contraparte, porque ahora ya lo has demandado. Y entonces decimos, ¿sabes qué? Le voy a hacer de conocimiento a mi pareja que lo tengo demandado en un juzgado civil, y que va a tener que ocupar un abogado para que vaya a hacer una contestación de la demanda, y aparte va a ser una contestación a mis peticiones de convenio que vamos a realizar dentro de ese divorcio. Y entonces pareciera que nada más son simples papeles, trámites y nada más. Pero al final de la vida, lo más difícil y doloroso, pues es porque están mezclados sentimientos, emociones de los seres humanos. Y cuando estamos en el juzgado, pareciera que no vemos eso, pareciera que es un ring, se convierte en un ring en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, algunas ocasiones pedimos las cosas a nuestra forma, a nuestra manera de querer, cómo queremos nosotros las cosas. Y algunas ocasiones no tenemos compasión de la persona o del amigo que un día, o compañero que un día compartimos una vida en común. Y entonces
¿Cómo está afectando el divorcio? Pareciera que dice, yo por ahí escuché un día una canción que se llama Por haber ganado, y esa canción decía, por haber ganado, ganó la custodia, ganó todos los bienes de los hijos, y al final de cuentas, esa persona decía, tengo un gran vacío en el corazón, un gran vacío en la vida. Y al final de cuentas ya había pasado mucho tiempo y dice, me siento vacío. Puedo tener otras relaciones, a lo mejor amorosas o no sé, de amistad, queriendo formar una nueva vida, pero mientras tú como ser humano o como persona divorciante o divorciada no has sanado esa parte porque no te has querido dar la oportunidad de sanarlo, créeme que siempre vas a estar, como dice la canción, me encuentro vacío, me encuentro aislado, me encuentro ausente de mí mismo. Entonces es importante que se cierren esos capítulos. Entonces, vamos a ver cómo afecta el divorcio o qué es lo más importante que, que, que impide que la persona divorciada sea al 100% feliz. No importa quién de los dos haya tramitado el divorcio, eso no es tan relevante, porque al final de cuentas, cuando ya la vida de divorcio se está dando, han cambiado muchas cosas, incluso las amistades, la familia, todo se viene en cascada. Entonces, el divorcio afecta todas las áreas de la vida del ser humano, en el área personal, en el área emocional, en la área parental, en la económica, en la familiar, en la social, en el área del trabajo y los aspectos prácticos de la vida diaria. Y créanme que sí se ve afectado. Pareciera que cuando asistieron solamente a divorciarse y existe vamos a anular esa acta de matrimonio y vamos a sustituirla por un convenio y después vamos a obtener un acta de divorcio, pareciera que ahí quedó simplemente, pero al final de cuentas, todas estas consecuencias que trae afecta las áreas de la vida de la persona. Entonces, desde lo que es su área personal, vamos a ver cómo afecta a nivel personal. El divorcio afecta nuestra autoestima, la forma de ver al mundo y nuestro futuro, nuestra identidad personal. ¿Por qué? Porque sentimos que ya no tenemos un objetivo definido. ¿Qué es lo que nos está afectando? Cuando nos afecta nuestra autoestima, sentimos que ya no estamos, el ser humano ya no tiene el mismo valor porque demerita su autoestima por no haber sido capaz de sostener una vida en común con la persona que había elegido en su momento para estar casado. Y entonces ahí vienen esos detalles emocionales a nivel personal. Eso es lo que no sanamos o no lo vemos en el momento de estar precisamente en esa parte del divorcio. Cambia nuestra forma de ver el mundo y nuestro futuro. Sienten esa incapacidad de volver a crear una nueva relación, a volver a casarse y a volver a formar una familia, porque se sienten devastados, porque se sienten desvalorizados en ese tipo de relación por el simple hecho de haber tramitado un divorcio. Incluso sienten la falta de identidad de persona y de la familia, o sea, se sienten solos en esa parte y al final de cuentas, toda esa parte, esa área personal se ve afectada por lo que interpretamos, porque al final de cuentas es una interpretación y las interpretaciones son internas. Entonces, aquí es donde tenemos esa parte que al final de cuentas no los expresamos. Y cuando no expresamos esa parte, al final de cuentas, bueno,
pues nos está afectando y estamos guardando un silencio y son silencios que afectan a la vida del ser humano. Y ahora sí tendríamos que recurrir a lo que decía la ponente la ponencia anterior para poder sanar. Y créanme que no está fuera de lugar, no está fuera de lugar asistir a este tipo de tratamientos, a este tipo de medicina o este tipo de sanaciones. ¿Para qué? Para poder ser diferentes en nuestra forma de interpretar nuestra propia vida. Y a nivel emocional, entre las emociones más frecuentes encontramos la tristeza o depresión por la relación que se ha terminado y las diferentes pérdidas que involucra el divorcio. Aquí, esta parte, se ven truncos los sueños, se ven truncos las expectativas, la identidad, con los amigos, eh, con los demás seres humanos. También se puede entrar en un estado de depresión después del divorcio. Incluso con la vida después del divorcio también a nivel emocional puede surgir el enojo con la misma persona o con uno mismo y hacia la pareja al culparla por la ruptura y del daño que ha causado a la familia. Al final de cuentas, cuando la persona decide meter su demanda de divorcio, pareciera que la pareja le dice, es tu responsabilidad porque tú no cambiaste, porque tú no hiciste, porque tú, tú eras de esta manera, porque tú no obedecías. Y al final de cuentas, pareciera que estar casados, pues era ser manipulado, ser eh, víctima o ser victimario de la vida y de las circunstancias que se viven en la vida cotidiana. También aparece una parte emocional que es la culpa, o al final de cuentas es el deseo de, de venganza, o de alivio, o de confusión o ambivalencia. Al final de cuentas, cuando, cuando las parejas no están de acuerdo o no quieren decir sí al divorcio, pues quieren hacer hasta lo imposible. Pareciera que es una guerra, ¿eh? Es un ring donde los divorciantes no se quieren dejar ni uno ni otro. Y entonces, al final de cuentas, tendríamos que ver cómo está su banco emocional en ese momento de los seres humanos. También existe otra emoción, temor y preocupación respecto al futuro. ¿Por qué? Porque no saben qué va a suceder en el futuro, si van a ser capaz de crear una nueva relación. Surge una inseguridad con lo que son volver a crear una pareja. Inseguridad en la posibilidad de reconstruir una nueva vida y les cuesta trabajo, de verdad. Yo agradezco y estoy plenamente convencida de que cuando sanamos esta parte emocional, después del divorcio, después de cualquier procedimiento que hemos pasado por la vida donde nos hemos expuesto mutuamente ante estas circunstancias de vida, yo agradezco que existan este tipo de conferencias que el doctor Felipe hace con Anita, con todos los ponentes de verdad. Pareciera que el hecho de respirar, porque hasta cuando estamos en estas emociones después del divorcio, de verdad que se nos ha olvidado hasta respirar. ¿Por qué? Porque nos asfixiamos. Solamente existe en nuestra cabeza ese, ese golpeteo que le da a nuestro cerebro de divorcio. Y de verdad es cuando es muy doloroso esta parte, más bien pareciera que balanceamos el cerebro y entonces nos lleva a sentimientos. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado en emociones que son ocasionadas o revividas
por cuestiones que escuchamos, vemos o olemos o que son a través de ciertos sentidos. Y entonces esa parte, en la vida después del divorcio, nuestro nivel emocional entra en constantes y frecuentes enfrentamientos con uno mismo. Por ejemplo, también puede existir la emoción de miedo a la soledad y a tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué este miedo? Se tiene un miedo a la soledad porque tenemos una dependencia de la pareja, de la persona con la que convivimos muchos años. Y entonces sentimos que cuando se ha tomado esa decisión y que decimos, yo no estaba preparada para el divorcio, se pueden tomar decisiones. Siento que todo el tiempo voy a estar tomando decisiones equivocadas. Y entonces también surge el remordimiento. Ese remordimiento que es muy doloroso, donde sentimos que si nosotros fuimos las que tramitamos el divorcio, ya sea hombre o mujer, sentimos ese remordimiento de haberle causado daño a las personas que incluso pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros padres, nuestros familiares más cercanos. Y efectivamente, le abrimos esa apertura emocional a todos nuestros seres queridos que se encuentran cerca de nosotros, ya sea a nuestra familia política, ya sea a nuestra familia ascendiente o descendiente, o nuestros hermanos, pero al final de cuentas estamos en esas circunstancias de un nivel emocional que pues vamos a llamarle negativo, porque tal vez puede ser que también sea una alegría haberte divorciado, haberte liberado, pero por lo regular el nivel emocional no es tan recurrente a ese tipo de emociones, sino se va a la tristeza, al enojo, al miedo, al temor, a la culpa y al sentimiento de fracaso. ¿Por qué? Porque sientes que ha sido un fracaso en tu vida el haberte divorciado o el hecho que te hayan dicho que te ibas a divorciar o el simple hecho de que te llegue a tu casa al actuario para notificarte que te encuentras demandada o demandado porque, porque tu pareja ya no quiere ser tu pareja. Y entonces ahí existe una frustración, créanme, que terrible. Otra área a nivel parental, a nivel de padres. Los padres, tanto el hombre como la mujer, pueden sentir que cuando los hijos están con ellos, tienen que cubrir tanto el rol de madre como el rol del padre. Es decir, aquí, pareciera que como si eres la madre y te quedaste con los hijos, pareciera que tienes que cubrir todas esas necesidades de los hijos, así sean mayores de edad, así sean menores de edad, pero tú te sientes con esa responsabilidad y carga emocional que al final de cuentas estás teniendo. ¿Por qué? Porque nunca había caído esa responsabilidad total, sino hasta que te otorga el juez la guarda y custodia de los hijos y después dices, ¿cómo? Yo solita voy a llevar la guarda y custodia de mis hijos, pero ¿cómo le voy a hacer? Si al final de cuentas, de cierta forma, ha sido una convivencia con la pareja, como sea. Han tenido una conexión de familia o probablemente sea completamente ausente y se vale, pero en alguna parte o en cualquier área de la vida, pues se va a ver reflejado ese tipo a nivel parental. También se tienen que aceptar decisiones y conductas de la expareja con las que no están de acuerdo, pero en las que ya no las toman en cuenta. ¿Por qué? Porque ya no podemos manipular a la otra persona. Es decir, si yo me divorcio, yo ya no voy a tener injerencia sobre el actuar de mi pareja, ¿sí? Entonces,
aunque yo no esté de acuerdo de cómo se siga comportando, de cómo se siga haciendo o cómo esté llevando su vida, me voy calladita, me voy a ver bonita porque ya no me van a tomar en cuenta las decisiones, aunque yo no esté de acuerdo, porque al final de cuentas somos seres individuales, pero esa parte no la entendemos. También se sienten sentimientos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, de hacer disciplinados a los hijos, de tienen que aceptar decisiones de los hijos que al final de cuentas tomen ellos. Eh, También pueden verse manipulados por los hijos o a sentir temor de que estos no quieran estar con ellos. Y entonces, algunas ocasiones, los padres nos volvemos seres manipulados por nuestros hijos, porque no queremos que se vayan y nos duele darle su libertad a nuestros hijos. Y entonces, nuestros hijos se vuelven manipuladores con nosotros, porque esa es la vida real que muchos vivimos, así sea de cualquier estatus económico, de verdad que pasan esas circunstancias. ¿Por qué? Porque tienes ese temor a que los hijos te alejen, a que los hijos te abandonen. Pero en todo este proceso, los padres después del divorcio tienen que tener muy presente que el divorcio acaba con la relación de pareja, pero con el contacto entre ambos y la toma de decisiones relacionadas con los hijos continúa. Pero muchas veces, como sentimos que ya se terminó nuestra relación de pareja, sentimos que todo esto se ha terminado. Sentimos que somos ajenos. Se nos olvida a nosotros los padres que no podemos decir, tal vez puedo decir, mi expareja, mi excuñado, mi excuñada, mi ex-suegro, pero nunca podremos decir, en ningún momento podremos decir, ni mi ex hijo, ni mi ex papá, ni mi ex mamá, ni mi ex hermano. Entonces aquí es importante que nosotros los padres sientamos esa parte de que, o que estemos conscientes, tomar conscientes de que vamos a seguir siendo los padres de nuestros hijos después de terminado el vínculo matrimonial, después de que nos extiendan el acta de divorcio, perdón, después, incluso vamos a seguir siendo, después de muertos, vamos a seguir siendo los padres de esos o de nuestros hijos. La vida después del divorcio generalmente también cambia en el aspecto económico. Un divorcio generalmente implica cambios económicos importantes para las dos personas o para los dos divorciantes. La vida económica después del divorcio, cada uno de los miembros de la pareja va a tener los gastos propios de casa, comida, etcétera, además del mantenimiento de los hijos. Aquí, si alguno de los padres va a dar la manutención para los hijos pequeños, bueno, por lo regular recae en el hombre, pero también las mujeres podemos o tenemos que cumplir con esa obligación de proporcionarles alimentos a nuestros hijos. Y entonces aquí nuestra vida económica también se está viendo afectada después del divorcio. Otra cosa muy importante es, si la mujer no trabajaba, va a depender de lo que el marido y posiblemente de un sueldo y que tiene que aprender a administrar. Una ocasión por ahí recuerdo haber encontrado a una persona que cuando yo la conocí a esta persona bien linda, bien bonita, bien arreglada, con unas uñas muy bonitas, era esposa de un médico, y la dejé de ver como unos 6 años, y de verdad que el día que la encontré por algún trámite que andaba haciendo en el juzgado,
no la reconocía y de verdad que me quedé muy sorprendida. Había cambiado su forma de, incluso de vestir, su forma de ver la vida. Se veía una persona completamente devastada, y le decía, ¿qué fue lo que cambió tanto en tu vida? Y me decía, yo dependía al 100% de lo que en su momento mi esposo me daba, y me daba lo suficiente para vivir bien. ¿Y qué sucedió? Nos divorciamos, y después del divorcio, pues se acabó esa parte de que él me compraba la despensa, de que él me daba suficiente dinero. Y entonces, a principio no lo sentí. Fueron 2 meses que viví muy bien con la despensa que teníamos guardada. Pero una vez que me llega la demanda de divorcio, me vi en las peores necesidades, de verdad, de conseguir un trabajo. Buscó un trabajo y empezó también a administrar. ¿Por qué? Porque algunas ocasiones las mujeres despilfarramos el dinero en cosas que realmente no son necesarias. Y somos las administradoras, de verdad que somos las administradoras de, de los gastos en el matrimonio. Ahora aquí, cuando se divorcia y somos al 100% dependientes de la pareja, bueno, pues aquí empieza un calvario que no sabemos ni por dónde empezarle a solucionar el asunto. Ahora, si el marido no le da lo suficiente para cubrir sus gastos, o si su sueldo es insuficiente, la mujer tiene que aprender a privarse incluso de muchas cosas, incluso de algunas cosas necesarias. No es vivir precariamente, pero solamente gastar lo necesario y lo justo. ¿Para qué? Para cubrir todos los gastos. Pero al final de cuentas, es esa parte, la vida económica después del divorcio. Cuando el hombre cubre todos los gastos de los hijos y le pasa atención a la mujer, sus gastos aumentan de manera considerable y no siempre tiene ingresos suficientes para vivir desahogadamente. La mayoría de las personas que pagan una pensión alimenticia o que se han divorciado y han sido condenados a pagar una pensión alimenticia para sus hijos, les cambia de manera considerable su vida económica. ¿Por qué? Porque van a dar tal vez un 35% de su salario, o aquí en México en estos momentos es la cantidad de 4,300 pesos mensuales si tienes 1, 2, 3, 4, 5 hijos menores de edad, y entonces tienes que pagar tus 4,300, pero si percibes un salario de 11,000 o 12,000 pesos, pues prácticamente te estás pagando casi un 40% de tu salario. Entonces, pues ya esos ingresos ya no van a ser suficientes para vivir desahogadamente. Y entonces en esa parte se va a ver afectada tu vida económica después del divorcio. Los niños también se enfrentan a cambios económicos que no siempre aceptan nuestros hijos. Cuando vivimos en pareja, muchas ocasiones le damos a nuestros hijos una, una comodidad económica de, de ahorro, o tal vez hasta los padres escaseamos o nos abstenemos de gastarnos una parte de dinero con tal de poder darle a nuestros hijos. Y entonces, cuando se divorcian las parejas y han cambiado los ingresos económicos, porque tal vez ya nada más sea una sola persona que abastece con un salario mínimo la familia, bueno, pues los hijos no aceptan que estén viviendo en ciertas circunstancias de limitación o de escasez económica, y esa vida también se ve afectada. El aspecto en la vida familiar.
¿Cómo afecta el divorcio en la vida familiar? Con los hijos, algunas ocasiones los hijos van a cambiar con los padres cuando sienten los hijos que por culpa de uno de los dos, o incluso puede ser que de los dos que no fueron capaces de tener esa convivencia o seguir viviendo en pareja, pues los hijos se van a empezar a volver a ser agresivos, pueden ser distantes con los padres o con los maestros, y entonces también empieza a cambiar su conducta familiar, su conducta con la sociedad. ¿Por qué? Porque también nuestros hijos en un momento de la vida dicen, yo me comporto de esta manera porque mis padres se divorciaron. Que ya solamente sea una justificación. Yo recuerdo haber atendido a un joven de 19 años que cuando sus padres se divorcian y él tenía 18 años, dejó de hablar. De verdad, se le olvidó hablar. Y al final de cuentas, tal vez fue una situación emocional que le había afectado en su momento la conexión cerebral y su habla. ¿Por qué? Porque se quedó con esa emoción tan trabada que de verdad que dejó de hablar. Él no se mostraba agresivo, pero llegó el momento en que se puso a ingerir bebidas embriagantes y agredió al papá, y ahí fue como se pudo dar cuenta el papá que el hijo había dejado de hablar, incluso tartamudeaba para hablar, y decía, ¿qué fue lo que sucedió? Yo recuerdo, y decía el joven, cuando papá y mamá se divorciaron, y vean, o sea, si cambia una conducta, pues cambió su vida para este joven. Y de verdad, a pesar de que ya tenía 18 años, pues tuvo que tener una terapia de psicología para volver a conectarse con esa parte de evolucionar la pérdida de la familia con tendencias tan tanatológicas, porque no lo aceptan, es un poquito complicado, pero pensamos que es normal, que total, ya nos divorciamos, pero con todas estas consecuencias vienen después. Con la familia política, muchas veces con la familia política empiezan a bajar nuestros tratos. ¿Por qué? No dan el apoyo porque sentimos que ellos están obligados a apoyarnos a nosotros. Es decir, si yo me divorcio de mi esposo, mi suegra, mis cuñados, la familia de mi esposo están obligados a apoyarme. Y no es cierto. La vida no es así, o las cosas no son así, pero estamos tan metidos en nuestros problemas familiares o nuestro problema emocional, que entonces decimos que ellos no nos quisieron lo suficiente, que no fueron tan honestos con nosotros, y entonces nos metemos en un estado víctima de la vida, de la familia, con la familia política. Y ahora con la familia de origen, que en este caso son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, sentimos que ellos están obligados a apoyarnos en el momento en que nos hemos divorciado, que ellos tienen que sacar la cara por nosotros porque somos familia, y no es cierto. O sea, eso no es real. ¿Por qué? Porque, o sea, tal vez mis comportamientos llevaron a que mi pareja me solicitara el divorcio, y entonces también en ese aspecto familiar está afectando. A nivel familiar, un divorcio afecta a todos los miembros de la familia cercana, ya sea en mayor o menor grado. Pero intervienen directamente en la educación de los nietos, sobrinos, o aún en contra de los propios padres. Afecta desde la familia de origen, con los hijos y con la familia política y con la sociedad en general, porque queda un resentimiento y un trauma en la mayoría de las ocasiones.
Pocos son aquellos que han tenido esa apertura de solucionar su banco emocional, que han tenido la oportunidad de sanar esa parte o desarrollar un poco más de inteligencia emocional. Respecto del aspecto social, se reduce la cantidad de amigos o cambia la relación con ellos, ya que la persona deja de participar en muchas de las actividades de pareja que su grupo realiza. Es decir, si yo durante el tiempo que estuve casada nos reuníamos con la familia, con los compadres, con fulano y con sutano, porque salíamos a cenar o teníamos un momento de esparcimiento, y entonces esas eran actividades que realizábamos con nuestra pareja y con los otros miembros de la sociedad. Y entonces cuando ya no somos requeridos y ya tampoco somos invitados a la reunión de parejas, pues porque ya no tenemos pareja, porque ya no somos la misma pareja, pues incluso también ahí se empieza a ver reflejada esa parte en el aspecto social. Vamos a cambiar con las personas y nos sentimos enojados porque ya no nos invitan, porque ya no nos llevan. En ocasiones algunos amigos toman partido, lo que genera tensión o sentimiento de rechazo. Es decir, si yo convivía constantemente con una pareja que está en proceso de divorcio y ya solamente voy a tener contacto con una de las parejas, pues la otra pareja se va a quedar resentida conmigo porque pues va a pensar que yo la estoy rechazando, pero no es así. Al final de cuentas han sido sus decisiones, su interpretación, y ha llevado todo esto a tener este aspecto social se ve desmeritado, se ve abandonado. ¿Pero por qué? Porque pues muchas veces lo hemos creado en nuestra mente, de que los demás tienen que estar de mi parte, de que mis amigos tienen que tomar partido por mí, de que mis amigos tienen que aceptarme aún y con toda mi forma de ser y está bien, pero al final de cuentas tal vez los amigos, bueno, ok, sí, eres mi amigo, pero yo no tengo por qué cambiar con tu expareja. Yo no tengo por qué cambiar con tu exmarido, ni contigo, ni con tu exmarido, pero al final de cuentas, las parejas que se han divorciado solamente pensamos que los amigos también son de nuestra propiedad y por lo tanto tiene que elegirme a mí para poder estar en paz. Y las cosas no son así. Otro aspecto en la vida social es los amigos pueden involucrarse demasiado o incluso presionar a las personas de que se divorcien. Y al final de cuentas, bueno, cuando somos los amigos incómodos que andamos ahí, sí, divórciate, haz esto, haz lo otro, o sea, no somos sus amigos de ellos. Al final de cuentas solamente queremos ver esa parte, que se divorcien, que se dejen. Y esta actitud aumenta el caos emocional, porque lejos de mantenernos en una distancia entre nuestros amigos que se están divorciando, allá que ellos disuelvan su vínculo matrimonial en el juzgado. Nosotros seguiremos siendo amigos, y no hay que estar dándoles ahí, provocando que exista un caos más grande del que ya existe entre los divorciantes. En relación al trabajo, el caos emocional que se vive puede afectar el desempeño y la motivación en el trabajo. Y sí es cierto. ¿Cuántas veces hemos visto a compañeros en el trabajo que no entendemos qué les sucede, que no entendemos por qué está ausente, no entendemos por qué se ha vuelto un zombie viviente en una oficina o simplemente es un robot? ¿Por qué? Porque se ha callado muchas veces sus emociones. Otra cómo afecta esta relación al trabajo, puede haber problemas por la dificultad para concentrarse y tomar decisiones.
¿Por qué? Porque su mente de la persona está muy ocupada en resolver sus problemas de divorcio y no sabe ni cómo resolverlos. Aparte de eso, de que tal vez se pasó toda la noche solucionando sus problemas maritales de una forma, de otra forma, de otra forma, y no durmió toda la noche. Por lo tanto, va a tener un problema para concentrarse y tomar una decisión importante en su vida. También puede existir que exista irritabilidad o mucho enojo en la persona. Esta puede tener problemas con los compañeros de trabajo, sus jefes, sus clientes, y muchas veces nosotros hemos ido incluso a comprar o hemos tenido algún contacto con algún trabajador que está malhumorado y tal vez está pasando por esa parte de divorcio. Y nosotros le decimos, bueno, ¿y nosotros qué culpa tenemos si no lo mandamos a divorciarse? Pero esa parte de irritabilidad la lleva a su trabajo y por lo tanto va a afectar a más seres humanos, va a afectar esa área de su vida, ese aspecto en el trabajo. Si la mujer nunca ha trabajado, le es mucho más difícil adaptarse, ya que emocionalmente está más vulnerable. Las mujeres que se divorcian y no han trabajado, les cuesta mucho, mucho más trabajo trabajar, incluso salir de ese estado de depresión, de enojo, y aunque fuera tu primer trabajo, pues le va a costar más trabajo adaptarse a la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque ella se encuentra muy vulnerable y muy susceptible a sus emociones al estar pasando por un divorcio. Aspectos de la vida diaria. ¿Cómo afecta la vida después del divorcio? ¿Cómo son esos aspectos? ¿En qué cambia? Si la mujer no trabajaba y lo necesita hacer, dispone de menos tiempo para ocuparse de la casa y de los niños. Si hemos sido mujeres que solamente nos hemos dedicado al cuidado de nuestros hijos, a ocuparnos de la limpieza de nuestra casa, de la administración de nuestra casa, vamos a enfrentar ese problema en el momento en que nos tengamos que poner a trabajar. Y eso va a ser un aspecto de la vida diaria, de nuestra vida cotidiana, porque tenemos que generar, porque tenemos que trabajar. Y entonces ahora sí decimos, tengo que trabajar. Y ahí viene una carga energética con pesadez que pareciera que nos han caído todas las losas en nuestra espalda, con cientos y miles de pesos, pero que queremos tirar a la primera de cambio y momento, o sea, si estamos teniendo ese tipo de problemas, pues es importante que bajemos aceptar este tipo de conferencias en nuestra vida. Algo va a solucionar nuestro problema. La conferencia de hace un rato nos decía muchas oportunidades de liberarnos energéticamente. ¿Para qué? Para ya no traer esa carga energética en nuestra espalda. Necesita aprender a organizar pagos, mantenimiento del coche, otras actividades las que se ocupaba el marido. Esto le puede generar tensión o la sensación de no tener siempre tiempo suficiente. Está bien la imagen y el sonido otra vez. Hablamos de los aspectos de la vida diaria. Si la mujer no trabajaba y necesita hacerlo, dispone de menos tiempo para ocuparse de la casa y de los niños. ¿Por qué? Porque hemos sido mujeres que nos hemos dedicado al 100% a nuestros hijos, a nuestra casa, a limpiar. Y se nos ha olvidado incluso que allá afuera existe la vida, que nos tenemos que poner a trabajar. ¿Para qué? Para ayudarle a nuestro esposo con los gastos de nuestra casa. Y entonces eso nos trae una consecuencia gravísima. ¿Por qué? Porque no queremos
trabajar, se nos va a complicar la vida, y solitos, simplemente con nuestro puro pensamiento de que solamente nos hemos robotizado a atender a nuestros hijos y atender a nuestra casa. Se necesita aprender a organizar los pagos, los mantenimientos del coche, otras actividades, la que se ocupaba el marido, o simplemente incluso para cargar un peso que la mujer pareciera que no estamos capacitadas para hacerlo, o simplemente hasta para cambiar un cilindro de gas. Todo eso se nos va a dificultar porque eso consideramos las mujeres que son trabajos para hombres. Y entonces, cuando ya nos vemos solas, tenemos que hacer todos esos trabajitos que nuestra pareja como hombre lo hacía. Y entonces, bueno, pues ahí vamos a tener tiempo, va a existir una tensión o la sensación de no tener tiempo suficiente para todo. Nos va a cambiar nuestro carácter, nos vamos a volver enojadas, pareciera que vamos a estar amargadas, pareciera que odiáramos la vida. Pero no. Es tiempo de asistir, de despertar nuestra conciencia, de tener esa oportunidad de sanar nuestra vida, de vivirla, de amar la vida. El hombre que no está acostumbrado a ocuparse de comprar comida o de ocuparse de la limpieza de la casa y de la ropa, de los aspectos relacionados con los hijos, bueno, pues al final de cuentas esto también le va a traer una consecuencia al hombre, porque el hombre piensa que solamente el hecho de ir a trabajar, de proporcionar un gasto, el hombre siempre estaba acostumbrado a que está acomodadita su ropa, a que están acomodaditos sus zapatos, a que tiene acomodadito todos sus documentos, porque incluso nada encuentra en la casa del hombre, menos para cuidar a los hijos. La mayoría de los hombres, mis respetos como seres humanos, como hombres de una familia, pero al final de cuentas nada encuentran. Y entonces esa parte también, en ese aspecto de la vida diaria, le va a afectar al hombre. Por supuesto. Y entonces eso no nos lo dicen. No nos lo dicen o sea, ¿cómo va a ser mi vida después del divorcio? Y pienso que ya me puedo volver a casar. No, en todos estos aspectos de tu vida diaria te ves afectado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer respecto de nuestro divorcio? Si ya nos divorciamos, la vida continúa y tenemos que hacer algo muy importante. Tenemos que volver a empezar. ¿Qué puedes hacer? No te exijas demasiado, no te critiques. Recuerda que eres un ser humano y te estás enfrentando a una situación muy difícil y dolorosa. Al final de cuentas, aunque hayan sido tus decisiones, pero al final de cuentas es una situación complicada y dolorosa. Vívela, disfrútala. ¿Cómo? Asiste a ponencias como estas de sanación con el doctor Felipe, con Haz Yoga. Vive tu vida de manera amorosa contigo misma. Identifica el área más afectada. ¿En qué área de mi vida me veo más afectada? Mi área social, mi área de trabajo, mi área parental, mi área personal. ¿Qué área de mi vida está más afectada para poder hacer cambios importantes en cada uno de los aspectos donde me he visto afectado en esta vida después del divorcio? Busca el apoyo de familiares y amigos que te escuchen, pero sin fomentar tus emociones, sin que te den cuerda para decir, tú tienes la razón, tú ahora métele esta demanda a tu mujer y ahora quítale y no le des esto y no le... No, momento, aquí no tenemos que
que fomentar ese tipo o aumentarle esas emociones. O si está en un estado víctima nuestro amigo, no porque se acaba de divorciar. Bueno, algunas ocasiones el silencio es muy importante. Y escucha, volvernos una activa escucha. Escuchar realmente a nuestro amigo, eso sería fundamental. Trata, haz deporte, practica yoga, practica cualquier deporte físico que te traiga un bienestar. Recuerda que es una situación a largo plazo y el enfrentarte y desgastarte más no solo no ayuda, sino que te impide actuar adecuadamente. Yo siempre he dicho, si ya estás en esas circunstancias y no sabes qué hacer, y el problema está, y si no sabes qué hacer, ¿para qué te preocupas si no tienes solución? Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Mejor vive, respira y vive en profundo relax. Haz esas meditaciones de salud consciente del doctor Felipe Santiago Granado Morán. De verdad, son excelentes esas meditaciones, te ayudan a sanar físicamente, emocionalmente, y tu cuerpo se va a equilibrar. De verdad, yo agradezco a la vida haberme con Felipe Santiago Granado Morán, de Anita, de verdad. Gracias, infinitamente gracias. Pareciera que el haberles comentado todo esto, pareciera que mi vida es, yo no soy un caos, pero de verdad también hay tiempos. Mafe, se ha ido la voz. ¿Me oyes? Aquí. Como he finalizado esta exposición de la vida después del divorcio, donde los invito a que sigan con estas ponencias, que se unan a esta parte de importante que usted promueve, doctor. De verdad, de salud, nuestra salud va a depender de nuestra alimentación, de nuestro ejercicio, y los que nos hemos vendido la historia de que estamos enfermos, bueno, pues de cierta forma también tendría que ver el medicamento para poder sanar completamente cualquier área de nuestra vida. Si tienen preguntas, doctor, me abro a esas posibilidades de preguntas.